plantas, sino que también exista el reconocimiento de esas plantas que están allí. Supongamos, recordemos la famosa expedición botánica de Mutis, donde también participaron una gran cantidad de dibujantes, de pintores, porque es importante ilustrar, mostrar a la gente cuáles son las plantas para que se reconozcan de mejor forma. De tal manera que el libro tiene 30 imágenes, 30 imágenes hechas por, tú lo acabas de decir, por dos pintores amigos de Santa Marta, lo cual le da una calidad también al texto, al libro, así que los invitamos a todos para que lo adquieran. Siempre he tenido una inquietud porque, bueno, cuando yo tenía gripa, mi abuelita cogía la ramita que estaba ahí en el jardín y me la daba en una infusión, pero ¿cómo sabía mi abuela o cómo sabían nuestros ancestros que esta planta tenía tales propiedades que eran específicas para tal situación, para tal condición? ¿Lograste curtir, compenetrarte un poco con este saber? ¿Cómo sabían los indígenas que esta planta era exclusiva para esto? Y mencionamos también esas plantas sagradas para los indígenas de la sierra en este momento. Bueno, yo creo que los procedimientos, digamos así, los métodos de investigación, porque recordemos que existe una ciencia tradicional, y recordemos que toda ciencia tiene sus métodos, sus técnicas, y esa ciencia tradicional de los arhuacos, la observación, por ejemplo, de la eficacia de una planta se hace de manera colectiva. Es decir, no solamente es una persona quien utiliza la planta, sino que son muchas personas que lo hacen. Además de que eso, hay una observación permanente del comportamiento humano, pero además de eso hay una utilización de unas plantas que se llaman plantas sagradas. Y si uno, por ejemplo, le pregunta a los indígenas cómo aprendiste a curar ciertas cosas, y nos responden la planta me enseñó. Es decir, que las plantas como el yagé, por ejemplo, como la coca, el jayo, son plantas que tienen un poder, que tienen tienen una luz, digámoslo así, una luz en el pensamiento de aquellas personas que las consumen, y que se ha demostrado que les da la oportunidad de tener una salud mental y una salud corporal de igual manera. Suena muy, muy interesante porque también sabemos a través de esta gran mitología, de esta cosmogonía indígena, que algunas de ellas fueron entregadas directamente por los dioses, ¿no? ¿Cierto? Por ser Ancua. Mamonajumna, bueno, saludamos la presencia del maestro Ángel Almendrales, uno de los pintores de las plantas que allí aparecen. Ángel, muchas gracias. Te hablaba de Najumna. ¿Quién fue Najumna? Najumna fue el mamo que trajo las plantas del más allá, porque el Mamonajumna, cuenta el mito del Mamonajumna, que la mujer del Mamonajumna muere y se va al más allá, y él, enamorado de su mujer, se va detrás de ella, y en el mundo de los muertos aprende todas las actividades, sembrar la tierra, a construir casas, pero se dio cuenta que era necesario regresar al mundo de los vivos. Y cuando regresa al mundo de los vivos, roba las semillas y se las entrega a los vivos, es decir, a la comunidad, a los arhuacos. Es así como las semillas llegaron, y de esa manera se explica el origen de cómo las plantas medicinales y todas las plantas que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron a través de un mamo que se llama Najumna, y que viajó al más allá, y que fue quien trajo las plantas para enseñarle a los vivos cómo enseñarles cuál es su utilidad, etcétera, etcétera. Bueno, abrí al azar y tengo que atreverme a leer para el conocimiento del público. Este, por ejemplo, es el diente de león.
aparece su nombre científico y aparece, por ejemplo, pertenece a la familia Asteraceae. Se utiliza la raíz en forma de cocimiento y se da a las mujeres que van a parir para agilizar el parto. Asimismo, se suministra para regular el ciclo menstrual. En general, sirve para limpiar el organismo de toxinas porque estimula la actividad del hígado y de los riñones. Si yo voy a una farmacia, de estas herboristerías, de pronto la señora que atiende allí me lo dice, me lo indica, pero la mujer, la Java, conoce, la Java actual, conoce este uso del diente del ojo, se está usando actualmente la planta, estas plantas que están acá, y cómo reciben las nuevas generaciones ahora que tienen EPS, consultorios médicos a su disposición y tanta medicina occidental. Bueno, en Santa Marta existe una IPS que se llama IPS Bonaventura Tayrona Etenaca. Es una EPS que le presta los servicios médicos a Huacos, a Cogi, incluso a los Chimilas. Allí se hace un intento bien interesante de tratar de buscar la interculturalidad. Allí en realidad se reciben tratamientos de medicina de médicos occidentales, pero se requiere también que además de los médicos occidentales, también los enfermos también acudan a los servicios de los mamos, y por supuesto que eso tiene que hacerse en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas EPS están tratando de hacer es de integrar un poquito el conocimiento tradicional, porque recordemos que en Colombia tenemos una gran dificultad, y es que en ninguna comunidad indígena de Colombia existen, digámoslo así, métodos tradicionales completos para que se actúe completamente con las comunidades indígenas. En México, por ejemplo, que es un país que nos lleva mucho tiempo en este tema de la interculturalidad en salud, sí han logrado integrar un poquito la parte de la medicina occidental con la medicina tradicional, cosa que en Colombia no hemos podido, y ojalá que se puedan construir modelos de educación intercultural en los cuales no solamente la medicina occidental tenga cabida allí, sino que también la medicina occidental, la medicina tradicional lo pueda hacer. Y en el caso concreto de las plantas, cuando se trata de la medicina tradicional, en los tratamientos que tienen que ver con la sierra misma, se hacen en la sierra, porque recordemos que el territorio de la sierra es fundamental en una cura de una enfermedad. Es decir, si alguien quiere curarse de una enfermedad, es importante tener en cuenta el territorio, porque el territorio es el origen. Ahí están los antiguos, el territorio es memoria, y por lo tanto, esa eficacia simbólica que llamaba Lévi-Strauss, cuando hablaba de la eficacia simbólica en un tratamiento curativo, solo es posible bajo ciertas condiciones. Y una de las condiciones importantes es que los enfermos sean atendidos en su territorio como un territorio que le proporciona a ellos bienestar, tranquilidad y por supuesto salud. Bueno, voy a invitar al público que vaya pensando en sus inquietudes, preguntas para el maestro Eduardo Barrio. Hay algo muy puntual que hemos conversado en la preparación de esta charla, y es el tema que acabas de mencionar, y es el gran lema de la Feria de Libros, lee la naturaleza. La relación intrínseca que el ser humano posee aún con la naturaleza, y que, bueno, más allá de vivir en las grandes ciudades, en las grandes capitales, bajo el smog, bajo los transgénicos, bajo las ondas electromagnéticas de celulares
y demás aparatos. ¿De qué manera invitaríamos nosotros a que ese leer la naturaleza nos lleve a vivir de una manera más preventiva, ¿cierto? Más cercana a la tierra? Ya vemos nuevas corrientes por allí que invitan a las personas a prácticas como novedosas, cuando son prácticas que se han mantenido desde siempre en los pueblos indígenas, en las personas que viven en el campo, cultivando la tierra, y que de una otra manera están más ligados a la madre tierra. Yo creo que esta sociedad nuestra nos quita muchas cosas importantes que debemos tratar de conservar. Por ejemplo, la capacidad de la contemplación. Creo que cuando estamos inmersos en este mundo que tú acabas de descubrir, la contemplación se pierde. Y creo que la contemplación es importante porque la contemplación nos obliga a pensar mucho más allá de las cosas que suceden. Creo que en el caso de los indígenas de la sierra, en el caso de los arhuacos, de los hermanos mayores, siempre están en esa contemplación permanente. Son unos lectores de naturaleza. Saben leer el lenguaje del río, el lenguaje de la selva, el lenguaje de los pájaros, de tal manera que esa lectura de la naturaleza solo es posible cuando si nos encontramos si por lo menos hacemos un esfuerzo, es decir, bueno, voy a escuchar. Entramos a un bosque, escuchamos los animales, las plantas, los insectos, y nos damos cuenta de que realmente podemos interpretar un poquito más qué está pasando, con el sonido del río, con el sonido del mar. O sea, creo que la contemplación es muy importante, y eso nos lo demuestran, y lo he aprendido yo muy bien de los hermanos mayores. Hoy en día hemos notado cómo se ha maltratado un poco a plantas sagradas como la coca. No solamente la coca, en especial la coca porque es el alimento espiritual de los 4 pueblos indígenas, pero también del tabaco, también de esta planta en los páramos que ha sufrido tanto con el frailejón, con los incendios forestales, pero también con la misma cannabis que se ha satanizado bastante y que bajo el rótulo de medicina medicinal, ¿cierto?, se usa y se abusa de ella. ¿Cuál sería el llamado para que se tuviera mucho cuidado al momento de usarlas en rapé, al momento de usarlas de manera recreativa, a manera de usarlas sin conocer el poder real que puede llegar a tener el consumo de yaqué, de cannabis, de coca, de tabaco, incluso de cacao? Incluso. Bien, estas plantas que están nombradas son plantas de poder, o son plantas endogénicas, o plantas maestras porque enseñan, por eso, porque enseñan. Y creo que es importante tener presente de que son plantas que además que te enseñan, son plantas sagradas, y por lo tanto es importante no perder de vista esto, porque son plantas así como te pueden llevar al paraíso, te pueden llevar también al infierno. Entonces, mucho ojo con esto, así que tener siempre presente que si voy a usar una planta, pues debo usarla con todo el respeto que ellas de verdad se lo merecen. Hablamos ayer de la relación entre la mujer y las plantas. Es un tema muy de la mano, ¿no? Bien. Dentro de las plantas existe un simbolismo muy amplio, no solamente en las plantas, sino también en el sol, en la luna, en la tierra. La hoja de coca es una planta que es usada no solamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino en los pueblos amazónicos. Es una planta eminentemente sagrada,
y que por lo tanto es importante, como ya lo dije antes, saberlas usar, y que son plantas que tienen un gran poder y que han sido parte de la medicina importante. Yo creo que la... Sí, yo creo que en la parte, por ejemplo, la recolección de las hojas de coca, es la mujer que la recoge, quienes la usan, quienes la utilizan son los hombres, pero para el uso de esas plantas son las mujeres quienes hacen la recogida de esas plantas, y no lo hacen de cualquier forma, lo hacen de una manera que el mamo les indica cómo deben hacerlo. Luego sigue un proceso de deshidratación, los hacen en unos recipientes, y son plantas que en realidad tienen que ver con la salud mental de los hombres. Creo que los hombres aruacos encuentran en la coca principalmente una de las plantas y una de las medicinas fundamentales que los mantiene siempre en un estado de conexión con la madre célica. No hay ritual de la sierra en el cual la coca no se utilice en la construcción de una casa, en las reuniones que se hacen, de tal manera que las hojas de coca siempre están presentes, no solamente en los pueblos amazónicos, sino en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.